Humberto, muchísimas gracias por esa presentación que me honra y que excede quizás mi trabajo. Muy buenos días, buenas tardes a todos los que estén participando y muy agradecida a todos, no solo a los organizadores porque me han invitado, sino a todos los amigos, colegas que están presentes en este Zoom y también presencialmente allí. Quiero hacer algunas aclaraciones. Primero, que no vengo a enseñarles nada, porque como acaba de decir Humberto, lo que hago es expresar aquello que aprendí de muchos de ustedes en particular y de todas las manifestaciones, expresiones, sueños y necesidades de la América Latina, y lo hago humildemente y como puedo. Así que no vengo a enseñar nada, vengo a poner sobre la mesa tampoco la palabra del Papa. Nadie puede atribuirse ser el intérprete del Papa Francisco, sobre todo teniendo un Papa que habla la lengua de nuestra cultura, por lo cual cualquiera de nosotros, y siempre lo recomiendo, leer directamente los documentos del Papa, escuchar directamente al Papa. Simplemente vengo acá como teóloga latinoamericana, a poner mi granito de arena, mi aporte, y luego en el debate o diálogo también aprender de ustedes. Me enriquece para la próxima intervención que haga. Estoy acá gracias por la mediación de la invitación de la Conferencia Episcopal Argentina a través de su Departamento de Justicia y Paz, y quiero hablar de aquello que hago en la vida, que fue mi opción, que es transmitir, como pide el Papa Francisco, con palabras y gestos, el mensaje de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. De esto no se habla mucho, pero yo creo en ese mensaje, y por ese mensaje hago todo lo que hago, curando a la gente. Es lo que pide la encíclica social Laudato Si, cuyo subtítulo hay que mirar con atención, porque es para el cuidado, es la lógica del cuidado. Y todo lo que se ha dicho antes de que yo tome la palabra tiene una solución si aplicamos esa lógica del cuidado. Parece muy simple, como los dos temas en los que me quiero centrar, la alegría y la esperanza. Son temas muy simples, que se dejan de lado y parece que no tienen nada que ver con esta crisis que estamos atravesando. Pero ese es el mensaje evangélico. Es un mensaje muy simple, es un mensaje que apunta a la sabiduría, a la sapiencia, que incluso se cuenta con parábolas. Entonces voy a hablar de eso, de la alegría y de la esperanza, que pueden parecer temas menores, pero me parece que pueden aportar bastante a este momento crítico que está pasando la humanidad entera. Ustedes saben que estamos en el medio de una guerra y que esa guerra puede cargarse a toda la humanidad. Excede las fronteras de Argentina y de América Latina. Creo que este mensaje del Nazareno no es un tema menor y que puede ayudar. Humberto hizo referencia a uno de mis libros, que es La democracia en los Estados Unidos, y eso fue el tema de mi tesis doctoral, y para eso estudié durante muchísimos años el sistema liberal en Estados Unidos y el vínculo entre la Iglesia Católica y esa nueva república que nacía, y para eso me detuve a estudiar a Alexis de Tocqueville, La democracia en América. Y es central en el documento de Tocqueville los hábitos y las costumbres. Él dice, este nuevo sistema republicano, liberal, democrático, solo va a funcionar si se presta atención a las costumbres y a los hábitos. Y él ve que en esa nueva nación, la clave de esa cultura y de esos hábitos estaba en las comunidades organizadas de los trabajadores, en muchos casos organizadas por católicos que eran migrantes, trabajadores irlandeses. No voy a hablar de eso, sino de la importancia de la cultura, de los hábitos y de las costumbres. Y por eso voy a hablar de la alegría como hábito y de la esperanza como virtud. Tengo confianza que si se va por ese camino, en la organización de la base, en el subsuelo del planeta, como nos dice el Papa, podemos atravesar el caos,
haciendo de eso una transición justa. Estamos en un cambio de época, como lo llama el Papa, y en la teoría política esto se llama el momento del caos. El momento del caos surge en la historia cada vez que hay un salto tecnológico cualitativo, es decir, no cuanto hay más de lo mismo, sino cuando la tecnología llega a pegar un gran salto que lo cambia todo. Ese cambio tecnológico modifica no solamente las relaciones productivas, también modifica las formas bélicas, modifica necesariamente las formas de gobierno. Y es ahí cuando esa base, ese subsuelo, esa comunidad organizada que tiene confianza entre las personas, puede gestar algo nuevo. Ese momento de caos es un momento, puede ser un momento grave, como también puede ser una oportunidad. ¿Por qué puede ser un momento grave? Bueno, porque en el momento del caos lo que ocurre es que la política se empieza a mezclar con la moral y aquellos que son adversarios políticos empiezan a ser criminalizados. Y por otro lado, lo que aparece en ese momento es que se pasa de un periodo secular a un periodo post-secular, donde la razón deja espacio, perdón, tengo que conectar la computadora, donde la razón se corre y aparece la fe, que no llamaría yo fe, sino credulidad, es decir, se pasa de la creencia a la credulidad, se pasa de creer a creer a cualquier cosa, aparece como dice un gran filósofo y teólogo francés, Michael Lowy, aparece una guerra de dioses mortales, donde pretenden crear todo de la nada y hacen una especie de teología que en realidad, como dice el Papa Francisco, es una ideología, ¿no? Es el discurso de una idea con pretensión de realidad y que termina funcionando como una teología política, es decir, dando fundamento a un nuevo sistema que sigue siendo un sistema político, pero no necesariamente democrático. Entonces, más allá de lo que puedan explicar los técnicos sobre esta tecnocracia, no es mi campo, yo soy teóloga, es importante dar como aporte esto, tener cuidado que en este momento del caos, en este momento de la transición, no se pase de la creencia a la credulidad, no se pase de la política a la falsa moralidad y no se pase de una falsa teología a una ideología. El Papa Francisco advierte permanentemente sobre las ideologías, sobre los falsos profetas. Nos llama a no ser crédulos y en el primer capítulo de Fratelli Tutti, de que poco se habla, ahí él explica las causas de esta situación y dice que van por el alma, nos toman el alma. Y él dice, ¿cómo nos toman el alma? Bueno, primero se exagera la necesidad aterra, las personas se empiezan a aislar, en ese aislamiento se produce la mejor condición para el acoso de todo tipo, el acoso personal, pero también el acoso institucional. Los acosos funcionan justamente aislando a las personas, atemorizándolas y luego, como dice el mismo Papa Francisco, ofreciendo una falsa mística de salvación comunitaria. Entonces, lo primero que hay que evitar es ese aislamiento, porque justamente ese aislamiento impide la unidad, impide el momento de la unidad, y ese es el momento del caos, donde hay una gran división, diabólico diríamos en términos teológicos, ¿no? Lo diabólico es lo contrario de lo simbólico. Lo simbólico es la unidad en la diferencia. Lo diabólico es lo que divide infinitamente e impide ese momento de unidad, ese momento de organización comunitaria. Y también el Papa Francisco nos invita a la misericordia. Es decir, si hay un enemigo, no es un humano, no está en este mundo el enemigo. Y todos aquellos
que han sido aislados, seducidos. Esas personas tienen que ser rescatadas misericordiosamente, tienen que ser recuperadas, salvadas, depende de cómo quieran nombrarlo. Bueno, en ese momento de caos, y no voy a hablar de eso, me gustaría rescatar el primer renglón de la encíclica Fratelli Tutti, donde el Papa, parafraseando a San Francisco de Asís, dice: vengo a proponer un estilo de vida con sabor a evangelio. Un estilo de vida. Hablé de Tocqueville y hablé de la importancia para Alexis de Tocqueville de los hábitos y las costumbres para que un sistema político, una forma política funcione. Y eso es la virtud. La virtud no es una tabla, un canon de lo que puedo o no hacer. La virtud es un hábito de la conciencia. Es un hábito que constituye conciencias. Conciencias fraternales, conciencias comunitarias. Pero como todo hábito, pensemos en el deporte, se requiere de la práctica. Se requiere practicar algo muchas veces hasta que en el momento de la urgencia o de la emergencia eso salga de manera espontánea. Cuando yo estoy practicando un deporte, yo hago muchas veces una jugada y en el momento del juego plenamente, yo tiro el balón para un lado o para el otro, confiado que por ahí va a venir un compañero y va a seguir la jugada. Es decir, sin confianza no puede haber organización comunitaria. Y justamente la lógica de la toma del alma, lo que interviene son los lazos de confianza, el aislamiento, aterra, activar la credulidad en cualquier agresión, siempre desde el campo de la moral, eso no ayuda. Pero no es fácil salir de eso. Por eso hay que apelar a este concepto de hábito de la conciencia, de virtud, de poder convertir la confianza en los seres humanos en una virtud. Porque cuando no confiamos en los seres humanos, desplazamos la fe de un Dios trascendente a un Deus mortalis, a un Dios mortal. Y eso impide la constitución de la conciencia social. Entonces, en ese escenario de un estilo de vida con sabor a evangelio, implica volver a construir lazos de confianza, hacer de eso un hábito comunitario, una práctica, un estilo de vida con sabor a evangelio. Un sabor tiene que ver con sapiencia, con sabiduría, y la sabiduría es algo que se aprende en la experiencia. Hay que empezar de nuevo, hay que tener esa sabiduría, hay que adquirir de vuelta ese saborear las cosas. Y ese estilo de vida con sabor a evangelio es la alegría. Siempre el fin de la política, de la buena política, desde Aristóteles hasta Evangelii Gaudium, es la felicidad del pueblo, es la alegría del pueblo. El concepto de gozo o alegría aparece muchas veces en los documentos del Magisterio Pontificio. Y también conciliar, la Gaudium et Spes, Evangelii Gaudium, Gaudete Exultate. Esa alegría evangélica y en términos seculares esa alegría del pueblo, que es el fin de la verdadera política, de la buena política, de la mejor política, esa alegría es clave en esto. Hay una película en este momento de dibujos animados que se llama Inside Out. En español creo que se traduce como Intensamente, donde todas las pasiones aparecen personificadas en una nena. Y todas las pasiones, hay pasiones buenas, hay pasiones malas. Recuerden que el Papa Francisco, en el segundo discurso a los movimientos populares, dice que finalmente la política se trata de transformar las pasiones en acción comunitaria, que las pasiones sean una acción comunitaria. En esa película, las pasiones buenas y malas más o menos se contrarrestan, pero hay una que es clave, que es alegría. Y cuando alegría se va, no hay forma de frenar los demonios. Atacan de una manera terrible. Y ahí se ve cómo esta nena se aísla, se encierra, desconfía. Entonces, la alegría es clave. Y
Y sin alegría no puede haber una vida evangélica, no puede haber una verdadera democracia. ¿Cuándo desaparece la alegría en el plano secular? Bueno, desaparece la alegría cuando se exacerba la necesidad, cuando se habla permanentemente de la necesidad, cuando se muestra que no hay posibilidad de futuro. En el último de los diálogos con el Papa Francisco, como mencionaba Humberto, que fue con el Asia, lo que denuncian los jóvenes de Asia es que se están suicidando. En nuestro continente se mueren por el consumo de adicciones, por confundir la participación en el tráfico mafioso con trabajo, por empezar a caminar hacia el norte por un futuro mejor y terminar en las cárceles privadas. Así se mueren nuestros jóvenes en América Latina. Pero en Japón, donde no hay necesidades económicas, se mueren porque se suicidan. Eso es muy grave, porque estamos matando a nuestros hijos. ¿Y por qué se suicidan? Porque están hipercalificados, pero no tienen trabajo. Y no es un problema de necesidad, porque van a comer, no les va a faltar nada, pero no se puede vivir sin alegría, sin sueños, sin esperanza. Y se suicidan. Y hablaron de eso desesperadamente con el Papa Francisco. Entonces, la alegría es una consecuencia de la justicia social. La justicia social es el equilibrio entre los bienes disponibles para los que creemos, creados por Dios, para toda la humanidad, de acceso universal, uno de los 4 principios de la doctrina social de la Iglesia, y también de la dignidad humana, es decir, de que esos bienes disponibles, creados por Dios, garanticen una vida digna para todos. El Evangelio, Juan 10:10, dice, Jesús dice, vine para que tengan vida y en abundancia. Es decir, que cuando desde el punto de vista de la fe hablamos de la justicia social, no estamos haciendo política ni economía. Estamos evangelizando, porque estamos colaborando para que la alegría del pueblo, de la humanidad, sea posible. Y eso tiene como condición, como mediación, una justicia social. Entonces, uno puede hacer 2 cosas: hablarle a la gente de sus necesidades, con lo cual la asustamos, la aislamos y facilitamos el acoso social, político, ideológico. O podemos hablarle de sueños, como hace el Papa en Querida Amazonia. Habla de 4 sueños, no de 4 necesidades, de 4 sueños. Porque cuando yo pienso que los sueños son posibles, la alegría se activa, pero sobre todo se activa la esperanza. La esperanza es una virtud teologal, pero también una virtud política. La esperanza es el dínamo que mueve. El Papa Francisco describe a la esperanza como un ancla. Lo ha dicho varias veces. Yo tengo un ancla que tengo que tirar lejos, muy lejos, y después ir traccionando hasta acercarme a ese punto en el horizonte. La esperanza es una virtud teologal, es un dínamo que mueve a la organización de la comunidad para garantizar una justicia social y cumplir con este fin de la política y también del Evangelio, que es la alegría. Dios no creó un mundo para que la gente sufra, sino para que sean felices, lo dice el mismo Evangelio. Entonces, en este momento del caos que produce esta tecnocracia, lo primero que decimos los que somos creyentes es que de esto se sale, de esto se sale, y que hay que activar esa virtud de la esperanza. Pero la virtud de la esperanza, desde el punto de vista teológico, es una virtud de esperanza en la vida eterna. Pero si lo traducimos en el plano secular, esa esperanza tiene que ver con un trabajo colaborativo, intergeneracional. Porque si yo activo la virtud de la esperanza, esperando ver los resultados de manera inmediata, tal vez en mi misma generación, me voy a frustrar y la alegría va a desaparecer y me voy a aislar. El trabajo es un trabajo colaborativo. La transición justa hay que iniciarla.
aunque no lo veamos nosotros. Lo que no podemos es bajar los brazos. Tenemos que iniciar procesos, como dice el Papa, procesos. Es importante iniciar el proceso y confiar no solamente en los que en este momento están conmigo vivos, en mi país, en mi comunidad, en el mundo, sino también confiar en la colaboración, en el trabajo colaborativo de las generaciones futuras. Hay que empezar de nuevo, con una época ha llegado a su fin, hay que empezar de nuevo. Y hay que empezar de nuevo. Y el Papa nos dice que ese empezar de nuevo viene del subsuelo del planeta, viene desde abajo. Y que los líderes vienen desde abajo. No se forma líderes. No se enseña a ser genio, ni a ser líder. Eso surge del trabajo colaborativo de una comunidad. Entonces el Papa nos dice, empecemos desde abajo, organicemos la comunidad y que la esperanza sea quien organice esa comunidad. El trabajo es el primer organizador social, como ustedes saben, porque cuando hay trabajo hay posibilidad de estabilización y cuando hay un desempleo estructural es imposible estabilizar. Y como acabo de poner el ejemplo de Japón, el trabajo no es solamente, la falta de trabajo no es solamente un problema para los jóvenes latinoamericanos, también es un problema para los jóvenes de los países centrales, del primer mundo, porque no tienen ningún tipo de futuro en el horizonte. Entonces, más allá de todo lo que los técnicos, que hay muchos en este grupo y viendo esto, puedan aportar, lo que yo quiero aportar desde la fe y desde mi trabajo con el Papa Francisco es prestar atención a la alegría y a la esperanza. Es prestar atención que los que creemos no somos crédulos. Prestar atención a que la política no se convierta en una falsa moral o en una moral destructiva. Prestar atención a que donde actúa el mal, también actúa más fuerte el bien. Siempre hay que confiar. Y por último, respecto a la inteligencia artificial, que entiendo que es el tema central de esto, me gustaría citar dos ejemplos donde el discernimiento humano salvó a la humanidad por encima de la tecnología. Como dije hace un rato, estamos en un momento grave de guerra, guerra en pedazos, de peligros de ataques nucleares. Y la humanidad pasó por esto dos veces en el siglo XX, donde tanto en Estados Unidos como en Rusia, dos personas recibieron del sistema la alerta de un ataque nuclear. Estas personas reciben una, la alerta de que Rusia está atacando a Estados Unidos, y en otro momento otra recibe la alerta de que Estados Unidos está atacando a Rusia. Y estas personas, cuando el sistema le daba esta alerta, tenían la orden de activar el contraataque nuclear. Estas personas, que eran humanos y no inteligencia artificial, dudan, no tienen la certeza 100% de que eso que decía el sistema estaba pasando. Y asumen el riesgo y no aprietan el botón para el contraataque, a riesgo de su propia vida. Porque suponen que si había un error de la máquina, desaparecía la humanidad. Eso es discernimiento. O sea, fueron dos seres humanos y no un cálculo tecnológico lo que salvó a la humanidad. Eso, humano, es superior a cualquier inteligencia artificial. Y eso ocurrió en la historia. Y confiamos en que va a volver a ocurrir. Confiamos en que va a volver a ocurrir. Pero para que eso pase, esa persona no es un individuo aislado al que le han tomado el alma. Es una persona. Una persona que fue educada en hábitos y costumbres, en una cultura,
Una persona a la que se le enseñó que la vida humana vale, que los cuerpos deben ponerse siempre en valor. Una persona a la que se le enseñó la importancia del cuidado de la vida y del planeta. Por lo tanto, esa vida democrática que queremos, que garantiza la alegría, depende de un estilo de vida. Yo lo llamo evangélico, llámenlo como quieran. Pero si uno de nosotros algún día va a estar en la situación de tener que discernir, de salvar o no a la humanidad, esas personas tienen que estar preparadas y dependen de que nosotros volvamos a generar lazos de confianza, volvamos a organizar la comunidad sin desesperar de que eso no va a pasar. Va a pasar, aunque nosotros no podamos verlo. Ese es mi aporte, muy simple, y lo dejo a consideración de que abramos un diálogo. Gracias.